La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Vamos a hacer una oración, ¿sí?, de sanidad, porque verdaderamente vale la pena hacerlo. Coloquemos la mano diestra, la colocamos hacia arriba. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Hoy venimos a ti, mi amado Padre Celestial, para que seas tú, Señor, llenando, inundando, Señor, proveyendo, Señor, dándonos, Señor, más y más, para que nosotros podamos bogar mar adentro, Señor. Para que cada vez que vengamos a tu presencia, seas tú, mi amado Padre Celestial, quien coloque la palabra en nosotros, para que podamos ser verdaderamente, Señor, dignos de ti, Padre Celestial, y que nuestra palabra, Señor, se haga realidad, Señor, en este mundo. Hoy venimos a pedirte, Señor, por la sanidad de todos nosotros, Señor. Hoy colocamos, Señor, esta mente, Señor, colocamos este corazón, colocamos estas extremidades, colocamos todo, Señor. Colocamos, Señor, nuestros sentimientos, Señor, colocamos, Señor, nuestros pensamientos, colocamos, así como lo dice tu palabra, Señor, colocamos el corazón en el Espíritu del Dios Todopoderoso, para que seas tú, mi amado Dios, derramando de ti, mi amado Señor, para que suceda así como aquella mujer del flujo, Señor, que corrió a ti, papito Dios, para que tú, Señor, le hicieras la sanidad. ¿Por qué? Porque ya no podía más, Señor. Y nosotros venimos a ti, Señor, para que tú nos des la sanidad, Señor, a todos nosotros, Señor, a nuestros hermanos y a aquellos que oyen y ven, Señor, este día, Señor, este video, papito Dios, para que venga sobre cada uno de nosotros el Espíritu del Dios sanador, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El tema de hoy es un tema, pues hemos venido hablando de un tema que a la larga es un tema un poco difícil, o sea, es un tema siempre duro. Duro, ¿por qué? Porque hay cosas que muchas veces nosotros nos podemos preguntar, ¿sí? ¿Y cómo hago yo para poder dejar de pensar esto? ¿Sí? ¿O cómo hago yo para poder dejar de hacer esto? ¿O cómo hago yo para poder caminar en este camino que Dios me manda? Si yo todo el tiempo he caminado en eso. Si yo todo el tiempo he hecho estas cosas. Y muchas veces uno se pregunta, ¿cierto? Vamos, yo me preguntaba, honestamente yo decía, Señor, entonces yo decía al Señor, ¿por qué, Señor? O sea, ¿qué me indica a mí, o qué me dice a mí, que yo tenga que salirme de esta área y pasarme a esta otra, o seguir caminando en el camino donde estoy terrenal, y que de pronto algo me haga cambiar todo para que yo pueda entrar en el camino espiritual? Sí, porque muchas veces la gente se pregunta. La gente de afuera le dice, bueno, y entonces, a mí me ha ido bien. Yo estoy súper bien. ¿Yo para qué voy a cambiar si yo estoy súper bien? Tengo todo, si yo me levanto en la mañana y en la noche ya me acuesto bien. Todo lo he obtenido, todo ha sido de felicidad para mí. Si yo establezco que de pronto sea el viernes mi día especial, me voy el viernes y mi día especial es suave, chévere, disfruto, y al día siguiente me levanto contento y feliz. Yo le decía, Señor, ¿y esto? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay en ese proceso para que nosotros podamos verdaderamente decirle a esa persona que está en el mundo, decirle, pero es que usted no ha pensado en esto otro? Y ese es el tema que muchas veces cuando usted coge el Google, o coge de pronto YouTube, o coge de pronto el Facebook, empiezan a venir todos esos videos donde hablan de más allá de la muerte. Si la muerte existe, no existe. Y es cuando tenemos que enfrentarnos o de pronto reconocer que nosotros hemos sido llamados para algo especial, y por eso nosotros somos
sea, la palabra de Dios dice que muchos fueron los llamados y pocos los escogidos. O sea, tenemos un escogido, o sea, Dios a nosotros nos escogió desde el comienzo de los comienzos para que nosotros pudiésemos disfrutar ¿de qué? Del conocimiento de Él, de ese conocimiento, de ese entendimiento y de esa sabiduría que viene solamente de Dios. Y ese conocimiento y esa sabiduría que viene de Dios no se puede obtener en el mundo porque no es del mundo. Ya lo habíamos hablado cuando hablábamos de Isaías, ¿qué? 55. Mis pensamientos son más altos que los pensamientos suyos. Entonces, ¿qué sucede? Claro, es cierto. ¿Cómo es posible que yo quiera alcanzar los pensamientos de Dios si son más altos? Son inmensamente altos. Entonces tengo que buscar el medio y es Dios quien a nosotros nos permite buscar el medio y poder alcanzarlo a Él de una forma tal que Él se manifieste en cada uno de nosotros y podamos nosotros vivir vislumbrando la gloria de Dios y de pronto, ¿por qué no decirlo? Siempre de victoria en victoria. Sí, porque una vez vamos a analizar, bueno, mis pensamientos, analizamos el pensamiento en el humano, en el ser natural, y analizamos el pensamiento en el espiritual. Analizamos las emociones en el humano, en el ser natural, y analizamos las emociones en el ser espiritual. ¿Y qué es lo que cambia ahí? ¿Qué hace que cambie algo? Muchas veces nosotros decimos, o sea, yo lo digo por mi propia experiencia, yo vine a los pies del Señor, ¿por qué? Porque yo entré, necesitaba algo, tenía un vacío en mi corazón, tenía un vacío en mi forma de vida. Y fue cuando empecé yo a ver, a darme cuenta de que habían cosas que yo dentro del mundo, en el caminar, esas cosas yo pensaba que estaban súper bien, que estaban bien arregladas y que a mí me estaba yendo muy, pero muy bien. Y cuando empecé, cuando ya el Señor me mostró, me quitó ese velo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, que es el velo que coloca el príncipe de este mundo, en donde nos hace ver a nosotros cosas diferentes. Y viene el Espíritu de Dios y me dice a mí, mire, esta es la verdad, esta es la luz. No tropiece más, no piense más cosas. ¿Por qué? Porque está usted perdido. Y fue cuando yo empecé a sumar, que dice Cristian que son las básicas de matemáticas, que es suma, resta, multiplicar y dividir. Y empecé a hacer uso de eso y me di cuenta de que yo estaba en bancarrota. Tenía más rojos que blancos. O sea, estaba mal. Pero estaba plenamente convencido de que me estaba yendo muy bien. Disfrutaba de un prestigio. ¿Qué hacía el enemigo? El enemigo colocaba a mis pacientes, los colocaba para que mis pacientes fueran y me abrazaran y me dijeran, wow, excelente, el mejor de todos. Y muchas veces yo miraba y muchas veces me encontraba con que esa consulta que yo hacía, que era nada más de 14 pacientes, se volvía 30, 40 pacientes. Y yo feliz. No gozoso, sino feliz. Porque honestamente me estaba cansando. O sea, mi cuerpo, o sea, este templo de Dios estaba sintiéndose resentido, estaba quemándose, estaba liquidando mis fuerzas. Pero no me daba cuenta. Nos invitaban a una reunión, qué bonita reunión, tal cosa, sí, íbamos, ¿sí? Y yo acostumbraba a fumarme un cigarrillito que era el cigarrillito de presentación. Ese cigarrillo me duraba casi, se puede decir que 1 hora, 2 horas o 3 horas, y me tomaba unos whiskies, pero me trasnochaba, y ese trasnocho al día siguiente tenía que estar a las 5 de la mañana o 6 de la mañana allá en la clínica viendo a mis pacientes. O sea, estaba quemando mi integridad. Cuando vino el Espíritu de Dios, cuando yo reconocía al Señor y le dije, ven a mí, ayúdame, yo quiero tener tanto, o sea, necesito esto. Y en ese momento cuando Dios afluyó a mí, o sea, cuando Dios penetró mi corazón, y Él penetró en mi corazón, y ese corazón, que es el corazón espiritual, del cual ahorita vamos a hablar más tarde, cuando Él penetró mi corazón espiritual, Él abrió mis ojos, abrió mis oídos, ¿sí? Y colocó en mi cuerpo, ¿sí?, un sentir y un gemir. Y es así como yo empecé a tener unos pensamientos y unos sentimientos, y yo decía, wow, sí, lógico. Estoy quemando, y hoy por hoy lo digo, o sea, quemé mi juventud,
Quemé mi juventud por cosas que yo pensaba que eran súper buenas en el mundo, cuando habían otras cosas que son mucho mejores en el Espíritu de Dios y que verdaderamente traen a mi vida sanidad. Y hoy por hoy vivo una experiencia de tener esta edad que tengo y darme cuenta de que, a pesar de todo, malgasté mi cuerpo. Lo malgasté, le hice hacer unas cosas, o sea, lo puse, a de cuenta, es como cuando uno tiene un carro y el carro tiene que llevar 4 toneladas y usted le pone 6. Cuando está nuevecito el carro aguanta, pero a los 3 años saca la mano. Y eso es lo que muchas veces sucede en la vida en el mundo con respecto a la vida en el cristiano. Yo a veces le digo al Señor, Señor, ¿y yo por qué no te conocí a ti hace 20 años? Y Él me dice, pero es que yo estuve a tu lado y usted ni siquiera me recibiste. Yo les he comentado a ustedes que yo en el año 81, 82, a mí me regalaron una Biblia que yo cargo, ando ahorita. ¿Sí? Esa Biblia me la regalaron a mí y tiene una anotación hecha por un pastor de la iglesia cuadrangular acá de Bucaramanga, ¿sí? La familia Encinares Mora. Y eso fue en el 81, 82. Cuando yo estaba, pues sí, tenía la mente puesta en viajar al exterior y estar en España. Pero a mí Dios siempre, 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 como yo la otra vez les dije, Él siempre me ha bendecido. Todo lo que yo he hecho, Él lo ha llevado, Él lo ha manejado, Él lo ha decidido y yo, sin querer, porque inicialmente no lo quería, yo caminaba de acuerdo como Él me mandaba. Pero había cositas. Hoy le comentaba a alguien, yo le decía, mire, el enemigo está siempre pendiente de todos nosotros. El enemigo está como león rugiente, esperando en cualquier momento meterte la zancadilla para que tú caigas. Y es así como Dios me llenó, me llevó a que en este momento yo le decía, Señor, ¿y por qué yo estoy hablando de estas cosas? Estoy hablando de los sentimientos, estoy hablando de los pensamientos, estoy hablando de la voluntad y estoy hablando de unas emociones, estoy hablando de unos sentidos en el cuerpo y estoy hablando de unos sistemas del cuerpo. ¿Por qué me muestra todas esas cosas? ¿Para qué? Para que yo pueda verdaderamente comprender que lo que yo he cambiado, que lo que yo verdaderamente he empezado a conocer en Él es algo maravilloso para mí, para mi vida, para mi templo. Para este templo que es casa de Dios donde mora mi espíritu, donde mora el espíritu de Dios. Por eso, mis amados hermanos, a veces uno se pregunta, uno dice, bueno, ¿y yo qué cambios hice? Pero son cambios de bendición para nuestro cuerpo, para nuestra alma. Son cambios que muchas veces me llevan a mí a comprender, a entender, y espero que mis hijos y todos aquellos que me sigan puedan ver, vislumbrar en mí, ¿sí?, una cosa que es el querer caminar en Cristo Jesús. El querer ser a imagen y semejanza de alguien que me formó, que me creó, que me hizo allá, que me entretejió allá en lo oculto, Salmo 139. Aquel que me dio, aquel que creó todo para que yo pudiese disfrutar de todo, de todo, de todo. Es que Él no puso ningún tipo de accesión, Él no dijo, no, es que usted, solamente Él colocó un punto para que no perdiera todo lo que Él había dispuesto para mí. Cuando Él le dijo a Adán y Eva, de todos estos árboles de este jardín podéis comer del fruto de ellos, mas no de este que está en el centro. Y si nosotros vamos a mirar todas las cosas, ¿cuál es el centro de la vida de nosotros? ¿Cuál es el centro de la vida de nosotros? En Cristo Jesús, cuando estamos en Cristo Jesús, pero cuando estamos en el mundo, el orgullo, ¿sí?, nuestro ego propio, nuestra forma de ser es que yo soy yo. Y si usted va y mira a aquellas personas que, no es porque esté hablando mal, pero aquellas personas que no tienen muchas cosas, ellos tienen un ego tan elevado que ni siquiera lo miran a uno cuando uno los va a querer atender. A veces, si uno los va a atender con cariño, le pegan a uno una bofetada, la forma de hablar, la forma de expresarse. Yo le decía a una familiar mía, yo le decía, pero usted ¿cómo quiere que esa persona le hable a usted con cariño si esa persona, su corazón, no tiene cariño? Si en su centro de su vida es la palabra mal dicha. Si ella no pronuncia un HP, para ella es perder el tiempo, no disfrutó. Es un disfrute.
Y a eso es que muchas veces nos lleva el enemigo para que nosotros podamos ver las cosas, nos lleva a unas situaciones en las cuales sin querer perdemos cosas buenas. ¿Por qué? Por la forma de ser de nosotros, por nuestro ego, superego. Y es así como Dios, habíamos venido hablando, ¿sí? de unas emociones, y que las emociones son para el alma, así como los órganos de los sentidos son para el cuerpo. Cuando uno de pronto tiene un objeto y usted establece una meta, si esa meta usted logra conseguirla, se siente feliz y usted quiere repetir otra vez. Y usted se siente contento, pero cuando esa meta tiene una obstrucción y usted no logra alcanzarla, usted siente enojo, siente ira, siente rabia. Y es cuando empezamos a diferenciar ¿sí? las formas. O sea, nosotros tenemos que dar fruto en el espíritu. Los que estamos en el espíritu. Pero los que están en la carne dan es obras de la carne. Entonces, cada vez que yo tenga una obra de la carne, tengo que entrar en mi cuerpo, en mi forma de pensar y decir, bueno, Señor, ¿qué pasó aquí con esto? ¿Por qué me dio rabia? ¿Por qué siento ira? ¿Por qué tengo desánimo? ¿Por qué tengo frustración? ¿Por qué tengo todos esos elementos que en un momento dado no son de ti, mi amado Dios? Pero sé, por la palabra, sé que son del enemigo, que son de la carne. Y es así como Dios me trae a mí a que yo empiece a llevarme, a colocarme y a introducirme, a abogar mar adentro, dentro de mis pensamientos, dentro de mis sentimientos y dentro de la reacción de mi cuerpo. Y así vamos, cada día vamos, porque esto es una lucha, esto es un caminar, esto es, haga de cuenta que tenemos que levantarnos presto, tomar el asadón, ir al campo, rastrillar el campo y mirar a ver si llevamos la semilla para poderla sembrar, para que esa semilla crezca en ese planta, en ese campo. Y en la medida que el campo de nosotros es un campo bien preparado, bien colocado, bien hecho, en esa medida nosotros vamos a empezar verdaderamente a disfrutar de qué, de que ese fruto tenga esa semilla tenga un fruto grande, apretado y remecido. Y podemos disfrutar de una buena cosecha. Cuando estamos en la oscuridad, o sea, estamos en el otro lado antes de ese fruto, esa semilla que nosotros sembramos, es una semilla colocada en un campo que es el campo de la oscuridad. Y eso va a producir algo, va a dar algo, se va a dar algo. Es un campo donde usted le siembra la semilla y esa semilla va a dar todo lo que es obras de la carne. Usted no puede pedirle a eso, no puede pedirle otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque usted la sembró en un campo de maldición, en un campo de oscuridad. Por eso entonces tenemos a veces que mirar cómo estamos nosotros, ¿sí? Y qué campo nosotros tenemos y cómo está verdaderamente la semilla y qué es lo que le estamos echando al campo. ¿Para qué? Para que ese fruto que vaya a dar sea un fruto grande, como digo yo muchas veces, mucho más abundantemente. Y de esta forma nosotros poco a poco vamos empezando a conocer eso, ¿cierto? Por lo tanto, unos pasos que tenemos para eso es, primero que todo tenemos que ser transformados, ¿por qué? Por la renovación en nuestra mente. La mente es la que, como dice la pastora, ¿cierto? La loca de la casa. Pero es que es cierto, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces nosotros estamos de pronto en oración, estamos allá arrodillados, recostados, ven, en un fluir bonito, y de pronto aparece algo en la mente como un bombillo prendido, ¿cierto? ¿No les ha pasado eso? ¿Cierto que sí? Y es cuando uno tiene que llevar cautivo ese pensamiento a, ¿dónde? A obediencia en Cristo Jesús. Y no, espere un momentico, miro a ver por qué me pasó a mí esto. No, ¿qué pasó? Ni qué, nada. Esa es algo que no tiene por qué venir. Como si de pronto alguien me dice a mí, hagamos esto que es una mentira. ¿Qué tengo que decirle? Yo no puedo decir mentiras. O sea, yo no estoy hecho para decir mentiras. Tiene que fluir la verdad.
Y es así como Dios quiere que nosotros seamos transformados. ¿Por qué? Por la renovación de nuestra mente. Pero para ser renovados, que no nos pase como le pasó lo que comentaba el devocional de la hermana Janet, que el espíritu se da cuenta de que la casa está vacía, bien adornada, bonita, preparada, todo bello, y de pronto va y dice, wow, aquí tenemos posibilidad otra vez de entrar. ¿Y qué es lo que hace? Vuelve otra vez con 7 más, peores que él, y ocupa la casa. Pero lo más grave de eso no es que solamente ocupe la casa ese que antes estaba. Porque ese que antes estaba, ese no dejaba entrar a nadie. Como ya se dio cuenta de que era vencido, entonces busca a 7 más para que lo ayuden a defenderse. Y fuera de eso, si llega otro más, venga para acá, entre. Y es cuando se forma, y es cuando aparece una legión, porque eso lo dice la palabra, ¿cierto? Y es así como después viene que cuando usted empieza a llenar esa casa de la palabra de Dios, la paz de Dios es la que gobierna nuestro cuerpo, la paz de Dios es la que gobierna nuestra mente y nuestros pensamientos. Colosenses capítulo 3, versículo 15 y 16. Y la paz de Dios gobierne su corazón, sus corazones, a la cual asimismo ustedes fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Entonces, si nosotros nos damos cuenta y miramos, cuando viene Dios a nosotros, cuando viene Cristo Jesús, su palabra viene y ocupa un espacio y Él está sacando la otra. Si yo tenía de pronto la forma de hablar groseramente, el Espíritu de Dios me lleva a mí a que yo hable de una forma suave, amorosa, de acuerdo a como Él habla. Y es cuando empieza a llenarme, empieza a inundarme. Y en la medida que yo vaya haciendo, vaya creciendo, esa semilla, para que dé un fruto, el fruto del amor, el fruto de la benignidad, el fruto de la templanza, el fruto del dominio propio, todas esas cosas me llevan a mí a que esa ira, esa furia, todas esas obras de la carne vayan desapareciendo de mi vida. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo decir que no las tuve, las tuve. Porque yo viví en ese mundo. Yo viví en la oscuridad. Muchas veces hay personas que tienen la bondad de Dios de nacer en el área cristiana, de nacer prácticamente en Cristo Jesús, pero el enemigo los hace que hagan en un momento dado que entren, ¿para qué? Para que aprendan a conocer lo que es vivir en la oscuridad, y después cuando vengan a la luz, entonces hagan la diferenciación y digan, wow, para mí es mejor esto. ¿A mí de qué me servía tener casa, carro y beca si debía todo? Ahora, gracias a Dios, tengo cosas y no debo. ¿Por qué? Porque Él ha sido mi proveedor, porque Él es mi Jehová Jireh. Cuando nosotros empezamos a tomar conciencia y empezamos a vislumbrar la gloria de Dios, en ese momento la palabra de Dios, que es Cristo, mora abundantemente en cada uno de nosotros. Y es el que empieza por medio del Espíritu, empieza a sacar todo y a limpiar todos los rincones de mi casa. ¿Para qué? Para que ahí quede ocupado el espacio de la palabra de Dios. Para que cada vez que yo la necesite, yo clame a Él y Él inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, ya estoy yo pronunciando la palabra que es de bendición, de defensa. Es el escudo, es el yelmo, es el apresto, es el cinto, es la coraza. Pero todo eso lo da el Espíritu de Dios cuando nosotros disponemos que esto sea para Él, en Él y por Él. Porque la misma palabra lo dice en el capítulo 1 de Juan. Y es así como Dios prepara mi mente, ¿para qué? Para que yo actúe, para que yo pueda caer, o sea, no me quede quieto sentado en un confort, sino que empiece a vivificar la presencia de Dios en mi vida. Y en la medida que yo vivifique la presencia de Dios en mi vida, se vea en mí el ejemplo. Y se vea que verdaderamente yo soy justificado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por intermedio de la gracia de Dios.
Y Él es el Espíritu de Dios el que me da a mí esa convicción y certeza. ¿Para qué? Para que yo camine en el camino del Señor, en la palabra de Dios. Y no me quede pensando, ¿sí? Pis, a ver si es que esto es bueno o esto es bonito. No, estoy en el camino de Dios. Como si de pronto está usted en un país diferente y de pronto ve que en ese país, en vez de usar el verde, usan el rojo para poder adelantar y usted se mete, o sea, espera en el rojo y se mete en el verde cuando de pronto llegan. Tengo que leer, tengo que aprender las leyes de ese país. ¿Sí me entendieron? Y es así como yo, en medio de la ley de Dios, que es esta palabra, que es este libro, no solamente es la palabra, es el libro, son las letras, es lo que está vivificando este libro. ¿Y quién lo vivifica? Soy yo el que vivifica el libro. ¿Por qué? Porque yo tengo la fe centrada en lo que Él dice. La palabra de Dios dice que si tu fe es como un grano de mostaza, igual de grande, tú puedes decirle al monte que se mueva. Fíjame bien, tan pequeño, ¿cierto? Pero es tu fe, mi amado hermano, tu fe es el que hace que muevas. Porque la fe puede ser un fruto del Espíritu Santo, como también puede ser un don, como también puede ser una ley. Y si yo camino por ley, o sea, camino por fe, todo lo que yo haga o diga va a ser realizado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es, la palabra misma lo dice, Dios no es hijo de hombre, ¿para qué? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si Dios me dice a mí en la palabra eso, yo tengo que decir, Señor, wow, yo tengo que, si estoy en Él, tengo que confesar que creo firmemente y categóricamente en lo que su palabra dice. Y no tengo por qué ir al hombre, no tengo por qué buscar al hombre. ¿Por qué? Porque yo iba a salir del hombre y me metí acá en esto que se llama el reino de los cielos y la justicia de Dios. Y la palabra me dice en Jeremías, me dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Vayamos a Jeremías capítulo, creo que es el 17. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Dios. Siga. Dice, será como la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Entonces dígame si de pronto esa persona va a tener algo, nunca va a tener nada. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que será como retama en el desierto. Si usted va y bota la retama en el desierto, ¿qué pasa con el viento? Desaparece, ¿cierto? ¿Sí? Y es un desierto donde usted le puede echar toda el agua que quiera, pero no tiene hasta que no venga la palabra de Dios para que eso se vuelva en un río, para que eso se inunde en agua, que dice más adelante, ¿cierto? ¿Qué dice más adelante? Dice, bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Entonces no más fantasías, no más que vamos a, que de pronto tal cosa. No podemos dedicar nuestro tiempo, no podemos perder nuestras fuerzas pensando en pis. No podemos perder nuestras fuerzas pensando en cosas que sí, de pronto las vivimos, pero es que estamos en otro campo diferente. Estamos aquí en un campo de acción donde ¿quién actúa? Actúa el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque esas fueron las arras que Dios a nosotros nos permitió, nos dio. ¿Para qué? Para que ese mismo Espíritu de Dios sea el que a nosotros nos dé seguridad, certeza, sea el que nos limpie, nos lave y nos diga, o sea, que nos dé la certeza de lo que estamos hablando, la seguridad. Es así como tenemos que colocarnos la armadura del creyente, eso está en Efesios capítulo 6, versículos 12 al 18, y tenemos que andar, ¿dónde? ¿Tenemos que andar en la oscuridad o dónde? Tenemos que andar en luz. Entonces vámonos a Efesios 5, capítulo 5. Efesios capítulo 5, 3 al 12, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias,
porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque con estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran ustedes tinieblas, mas ahora son luces del Señor. Caminen como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es a uno hablar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, aleluya, y levántense de los muertos, y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo caminan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos del cual es la buena voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay desenfreno, antes bien sean llenos del Espíritu. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, Amén, Señor. cantando y alabando al Señor en sus corazones y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si nosotros miramos esta parte, es reveladora, indica qué es. Si nosotros la leemos, sabemos que no podemos ir, tenemos que cambiar la ruta. Y es Dios que verdaderamente a nosotros, Él dice que nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la presencia de Él. Si nosotros miramos y analizamos esos versículos, nos damos cuenta de que hay cosas que no tenemos por qué hacer. ¿Por qué? Porque esa cautividad que quiere que el maligno, que nosotros al leer la cojamos, Él nos evita a nosotros. ¿Por qué? Porque Él siempre anda buscando que nosotros seamos libres. Que usted pueda entender por qué usted camina con Jesús. Que usted pueda entender por qué usted tiene la marcha en Cristo Jesús. Porque es que eso es importante. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros entendamos eso. Para cuando vengan esos momentos, esos malos tiempos, nosotros podamos rechazarlos ¿con qué? Con certeza, con seguridad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en cada uno de nosotros. Tenemos que evaluar cada pensamiento, cada palabra, todo lo que aquí se comente, todo lo que de pronto alguien le comente, todo lo que usted oiga, tiene que llevarlo a la presencia de Dios. Tiene que analizarlo junto con la palabra. ¿Por qué? Porque la misma palabra, la misma escritura, ella misma se da a entender por sí solita. Ella misma se da a entender por sí sola. Por eso tenemos que a veces coger adelante y atrás, listo, pero ahí vamos, y Él nos va explicando a nosotros todo para que nosotros podamos verdaderamente crecer más en conocimiento y en sabiduría. La palabra de Dios dice que Jesús cada día crecía más ¿en qué? No en años, porque Él sabía que Él a los 33 iba a morir. Pero Él crecía en sabiduría, más sabiduría. Fíjame bien, Él que todo lo tenía, Él que lo escribió porque era el verbo, fíjame, y crecía en sabiduría. Ahora nosotros, tenemos que pedirle mucho al Señor para que verdaderamente nos dé. Por lo tanto, mis amados hermanos, no tenemos que dar lugar a la mentira. ¿Que usted para dónde va? Voy para tal parte. Así no le guste al vecino. Así no le guste de pronto a la esposa de uno o al esposo, ¿sí? Mija, yo me voy a tomar unos traguitos con mi amigo. Esto, bueno, ¿sí? O voy a hablar con él un rato, media hora. Hay que tener confianza y hay que tener fe. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a hacer la obra, no es usted, mi amado hermano. Ya estamos en un campo diferente, ya estamos en un campo totalmente espiritual. Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que, la palabra de Dios dice, ir y predicar el evangelio. Pero hay diferentes formas de predicar el evangelio. Hace poquito estaba oyendo un audio o un video de que en Bolivia
se había establecido, creo que se había establecido o que se estaba haciendo una ley para impedir que las personas creyentes fueran de pronto a tocar a la puerta para llevar el mensaje, llevar la palabra. Y que eso iba a ser penalizado, o sea, tenía pena. Yo le comentaba, yo no sé, pensaba, yo decía, muchas veces, verdaderamente hay personas que, verdad, pues sí, están en el camino del Señor, pero es que se vuelven muy, ¿cómo se llama eso? Religiosas, sí, pero se vuelven muy intensas, fanáticas, ¿sí? Y ese fanatismo es el que lleva a que uno se canse. ¿Ve? Yo recuerdo que yo decía, si mi mamá estuviese viva, yo creo que no hubiese podido ser creyente cristiano. Porque mi mamá le tenía una rabia a esas personas que llegaban todo el tiempo a tocar. Pero intensa. Entonces, en vez de atraer con amor, en vez de atraer con bondad, en vez de atraer con benignidad, en vez de atraer con dominio propio, en vez de atraer con fe, con paciencia, con amor, rechazamos la gente. Porque la gente se va, se cansa. A veces tenemos que oír la persona. Y a veces tenemos que llorar con la persona. Llorar, o sea, si viene que tal cosa, en vez de decirle cuánto lo siento, nada, ¿no? Coja y abrácelo, hermano, y dígale, hágale sentir en su corazón que usted verdaderamente lo siente. Cuando mi señora madre murió, llegó un compañero de trabajo y me dijo, no le quiero decir nada porque, pero venga para acá, lo abrazo fuerte. Y en ese momento yo entendí que lo que él sentía, ¿por qué? Porque yo sentí en mi cuerpo lo que él estaba sintiendo en ese momento como mi amigo y lo que él había vivido cuando la mamá de él había muerto. Hay veces que no hay necesidad de palabras. Las palabras sobran, mis amados hermanos. A veces son los actos, son los testimonios, son la forma como tú miras. Así como muchas veces uno está en el mundo y mira de una forma, también en el camino del Señor también tenemos que mirar con los ojos de Dios. Con ese amor de Cristo Jesús. Por eso tenemos que orar frecuentemente. Tenemos que hablar con Dios mañana, tarde y noche. Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas las peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Entonces, por nada tenemos que estar afanosos. Muchas veces vamos a hacer una oración y hacemos una oración corriendo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué se puso a ver televisión? ¿Para qué se puso a hacer otras cosas cuando usted lo que tenía que hacer es ir, ¿sí? Arrodillarse, orar, pedirle al Señor y cuando usted haya terminado, hacer el resto de actividades? Y ahora que le rinde más y es más rápida la actividad, ¿cierto? Y en esa oración que tenemos que hacer en todo momento, tenemos que reconocer a Dios y tenemos que exponerle a Dios la verdad en Cristo Jesús. ¿Por qué oro por mi hermano? Muchas veces tenemos el error de que mi hermano, que yo lo vi que él todo el tiempo es terco como una mula. No, Señor. Dios ya sabe por qué él es terco. Dios sabe por qué esa persona actúa de esa forma. Y si yo oro para que el Señor actúe sobre él, en su corazón, él sabrá lo que va a hacer. Entonces yo no puedo estar limitando a Dios, o estar como digo yo, estar condicionándose a Dios en algo cuando Dios sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Si yo lo condiciono, yo estoy siendo anatema. Yo no puedo ir en contra de lo que son los caracteres de Dios. La forma de ser de Dios. Si yo pienso que de pronto será que me ama, en ese momento que estoy pensando. Pero la palabra de Dios me dice, la palabra misma me dice la Escritura que Él nos dio a su Hijo unigénito, ¿cierto? Por amor a nosotros y lo entregó en la cruz. ¿Y qué es eso? ¿Será que yo también puedo de pronto amar a alguien y entonces yo puedo entregar a mi hijo? Es difícil. Y de pronto los que no han tenido hijos, listo. Yo le comentaba a la hermana, yo le decía, yo hablé del hijo pródigo y lo establecí de diferentes formas porque es que yo ya tengo 70 años y yo ya sé lo que he vivido con respecto a eso. Yo ya sé lo que es tener un nieto. ¿Cuál de ustedes tiene nietos? ¿Los tienen grandes? 7 años.
El nieto mío me dijo, es que yo a usted no lo quiero. Yo dije, no, es que yo a usted lo quiero, pero muchísimo. Y así como le puse mis ojos, le puse mi boca y tal cosa, y le abrí mis brazos, él comprendió y él entendió. Y cada vez que yo hablo con mi hija, ese grita y dice, abuelo Uchi Uchi, venga para acá, me saluda, y donde quiera que esté. ¿Pero por qué razón? Porque establecí con él una unión, una común unión. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que establecer con Dios? Una común unión. Por eso tenemos que exponer la verdad siempre en Cristo Jesús. Siempre tenemos que ir a la palabra, tenemos que ver la palabra como es y no cometer el error que cometió Eva. No tenemos que quitarle y tenemos antes que decirle al Señor que nosotros podamos penetrar, profundizar, señorearnos, bogar mar adentro. ¿Para qué? Para que la verdad en Cristo Jesús cada día se haga más manifiesta y podamos verdaderamente entender, comprender y tener la revelación, la iluminación y la inspiración de esa palabra. Qué bonito, ¿cierto? Cuando usted ya está inspirada en Dios, cuando usted ya camina todo el tiempo y todo el tiempo camina haciendo oración, cuando usted va caminando por la calle y de pronto una cita bíblica viene a su mente y usted empieza a hablar con el Señor sobre esa cita bíblica. Cuando usted empieza a desarrollar un devocional y dice, es que no me puedo quedar quieto, no me puedo quedar callada, tengo que seguir hablando esto. La pastora dice que nada más son 1 hora y, Señor, no puedo. Yo lo entiendo, yo como digo, yo entiendo, pero es que tengo que decirlo. Tengo que decir, uno tiene que decir hasta lo más profundo, lo que el Señor le pide a uno que se enseñoree. ¿Para qué? Para que eso que venga nos lleve a nosotros a otro nivel diferente. Nos coloque a nosotros en un nivel más grande. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en quién. Sí, pero nosotros estamos en algo más. ¿Qué dice Isaías 55? Porque mis pensamientos son más altos que los suyos. Entonces yo estoy en Jesucristo, en Cristo Jesús. Luego mis pensamientos están en Dios, en mi Padre. O sea que si yo tengo alguna duda, tengo algo, de pronto necesito algo, yo voy y se lo pido y Él me lo va a dar. ¿Por qué? Porque estamos, la imagen mía está representada en la imagen de Cristo. ¿Y dónde está Cristo Jesús? Él dice que es abogado mío que está a la diestra del Padre, ¿cierto? Entonces, fijémonos lo que el palabra de Dios dice y tengamos que verdaderamente pedirle a Dios esa revelación para poder llegar a lo profundo de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Dios quiere con cada uno de nosotros cosas. Por eso a veces nosotros tenemos que entrar en aflicción. Por eso a veces nosotros tenemos que estar en un desierto y tenemos que estar de pronto en un dolor. ¿Para qué? Para que de esta forma nosotros vengamos y analicemos eso y cojamos. Y el mismo Dios nos va a permitir que nosotros nos demos cuenta por qué tengo ese dolor. Dios necesitaba que yo estuviese 2 años y medio leyendo la palabra, hablando sobre la palabra. ¿Usted sabe lo que son 2 años y medio, mañana, tarde y noche? Desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y eso nosotros lo hacíamos, nosotros nos sentábamos con la pastora y hablábamos y de pronto aparecía, no, que Santiago, entonces vámonos a Santiago y miremos Santiago. Y de pronto aparecía Hebreos, vámonos a Hebreos. Y era así, ese mover de la escritura de un lado para otro lado. ¿Cuántas veces? Voy a hacer una pregunta, perdónenme que la haga. ¿Cuántas veces ustedes no han querido tener a alguien al lado que hable con ustedes igual de la escritura? Levanten la mano. Todos queremos tener a alguien. Quiero hablar con usted. Ah, sí, mire tal cosa, mire que a mí me pasó. Y si uno tiene una compañía que no es la indicada, ¿qué sucede? El voltea y de pronto aparece. ¿Cuántas veces uno está hablando del Señor y de pronto la persona que está hablando conmigo inmediatamente arranca a correr a ver si de pronto prende el... No, que es que voy a hacerle un tinto. ¿Qué me importa el tinto? ¿O no ha pasado eso? ¿Listo? Y así es. Pero es Dios verdaderamente y nosotros. O sea, nosotros somos los que verdaderamente hacemos eso. Bogamos mar adentro. ¿Qué le dijo Jesús cuando apareció allá en el mar y estaban ellos allá en la barca? ¿Qué le dijo? Tiren la red, ¿a dónde? A la derecha, ¿cierto? ¿Y qué pasó? ¿Y qué le dijo el discípulo? Dijo, ¿quién le dijo que era Jesús? Es que ahí está el maestro, el discípulo amado. ¿Por qué? Porque él estaba dentro de él, o sea, él tenía ese quid importante que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y en la medida que usted ama a Dios,
todas las voces, usted sabe dónde está Dios. Y eso dice la palabra, dice que la oveja, ¿sí? La oveja sabe oír la voz ¿de quién? De su pastor. Y la oveja corre hacia él, hacia su amado. Y es así como Dios verdaderamente quiere que, veámonos a Filipenses 4:7. La palabra de Dios dice así: la paz de Dios gobierne, que sobrepasa, todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces es la paz de Dios. ¿Por qué yo a veces coloco esa paz de Dios? Porque la palabra de Dios dice que, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, que sube, que asciende, que llega a ese lugar que debe de llegar. Y somos nosotros quienes tenemos que buscar de Dios para que Dios a nosotros nos transporte. ¿En quién? En el poder del Espíritu de Dios. Es en su Espíritu. O el apóstol Juan fue en carne y hueso. El apóstol Pablo fue en carne y hueso. No, cierto que no. Ellos estuvieron en la presencia, estuvieron en el tercer cielo, sí, pero ¿en qué? En el Espíritu. Porque vuestro entendimiento, vuestro conocimiento, no son más altos que mi entendimiento y mi conocimiento. Pero si yo estoy en Cristo Jesús, dice que sobrepasa todo entendimiento y que guardará mi corazón y mis pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces ya empiezo yo a caminar en Cristo Jesús, empiezo a hacer de Él, empieza verdaderamente esa parte. Mire, fíjense, muchas veces hasta los profetas, que son profetas que son enviados por Dios, que el Espíritu de Dios reina en ellos, a veces el profeta muchas veces se confunde. ¿Por qué? Porque a veces sucede, ¿cierto? Es que ya llevo tanto tiempo estando en el camino del Señor, entonces ¿cuántas veces nosotros nos levantamos y hacemos una negociación o algo sin consultar con el Señor? ¿Cuántas veces nosotros cogemos corriendo base sin consultar con el Señor, sin haberle entregado la noche y haberle dicho gracias Señor por esta noche y prepárame Señor y llévame, coloca tus ángeles para que me puedan defender? Eso es estar en el camino con Dios. Porque hay cosas que se tienen que hacer, que se deben hacer. Cuando usted fue educado en la parte matemática, le enseñaron el número 1, antes que el 2 y antes que el 3 y el 4. Y en esa forma, como Dios es un Dios de orden, usted tiene que ir al número 1 y tiene que ir al 2 y al 3 y al 4. Primero, lo primero. Es lo que yo aprendí en un libro. Y desde esa fecha yo siempre he tratado de hacer primero lo primero. Y trato de entender qué es primero. Trato de entender qué es segundo. Y me toca ir a la palabra y decirle, Señor, muéstrame qué es lo primero y qué es lo segundo para poder yo entender, para poder yo vislumbrar y poder estar en el caminar. Vayámonos a Lamentaciones capítulo 3, versículos 1 al 6. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió sus manos todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Perdón. Fíjense que aquí el profeta está diciendo algo que él está sintiendo. Que él está sintiendo, o sea, él quiere que Dios le responda de una forma rápida y eficaz. Pero es que Dios tiene una voluntad. Y aquí el profeta, en este libro, él está especificando que él está sintiendo una serie de cosas. Siga con el 6. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Entonces él se sentía atrapado, él se sentía verdaderamente en la oscuridad, él se sentía atrapado, que después en el versículo número 11 y el 18 del mismo capítulo. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. 18. Dice, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Amén. Dígame si este profeta no dice ahí que él perdió sus fuerzas y su esperanza ¿en quién? En Jehová. ¿Por qué razón?
Porque muchas veces nosotros queremos que las cosas sucedan rápido. Yo tuve un encuentro con el Señor hace unos años, hace poquito. Porque yo le dije al Señor, Señor, y entonces yo te pido una cosa y tú no me la das. Tú no tienes compasión de mí. Y Él me hizo entender, vayámonos entonces para el capítulo 19, el versículo 19. Dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del lahiel. Siga. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Siga. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Siga. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y es así como entonces, fíjese que ya el profeta empieza a darse cuenta de que hay un Dios todopoderoso y que hay una misericordia en Él, una gracia, una bendición que viene de lo alto y que es Él el que tiene el control de todo. No somos nosotros los que tenemos el control, es Dios el que tiene el control, pero usted es el que hace que la misericordia de Dios se derrame. Usted es el que hace que Dios venga. Usted es el que hace que Dios coloque arriba al ángel para que el ángel deposite el carbón sobre la copa del incienso y ese carbón, al ocupar ese espacio, derrame de todas las oraciones y caigan a la tierra y nosotros podamos recibir la bendición en la oración que hemos hecho. Es la respuesta de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, entonces miremos lo que dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 7 y 8. Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aleluya. Amén. Entonces fíjense que es Dios quien nos está a nosotros diciendo en la palabra, no le estoy leyendo otra cosa diferente. Es la palabra. Es la palabra, mi amado hermano. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios, por intermedio de su Espíritu, que nos dé la revelación de esa palabra. Y que nos dé la iluminación y que nos dé verdaderamente, ¿sí?, esa inspiración para poder llegar a un punto en el cual podamos vivificar siempre todo lo de Dios en cada uno de nosotros. Hermanos, si ustedes me preguntan a mí que si esto es difícil o que si esto es fácil, yo les puedo decir a ustedes, como dice Cristian, sí y no. ¿Por qué sí? Porque todo depende de cómo tú estés, en qué posición estás dentro de ese capítulo. Depende de cómo tú estés, cómo tengas tu corazón, cómo están tus pensamientos, cómo está tu sentimiento, cómo está tu cuerpo, cómo está tu fe. Y de acuerdo a esa magnitud, a ese estar, puedes estar más cerca de lo alto o puedes estar más bajo de lo alto. Entonces puede ser un sí o un no. Aquí la causa no es Dios, el profeta no es Dios, porque Dios es uno solo, Dios es algo por siempre, antes, ahora y por siempre. Porque todo fue hecho en Él, para Él y por Él. Es el mismo, es la misma palabra, no va a cambiar nada. Usted la puede leer hoy y dentro de 5 años leerla y ahí está escrita la misma palabra en la misma Biblia. Voy a decirles por qué, porque es que a veces nosotros queremos usar diferentes Biblias cuando es la revelación del Espíritu de Dios es el que me va a mí a indicar lo importante que estoy leyendo. Porque estamos en el Señor. Hay un tema importante de muchas denominaciones donde están estableciendo un concepto crítico de la palabra. Y están leyendo la palabra y dice, pero es que aquí dice tal cosa, y es que aquí dice, sí, estamos de acuerdo, hermano. Pero es que nosotros estamos inspirados en la palabra. Nosotros estamos iluminados en la palabra. Sí es cierto que necesitamos profundizar, bogar mar adentro, que hay necesidad de ir a determinadas cosas y que la pastora, gracias a Dios, Dios le ha dado a ella un conocimiento, una sabiduría para poder vislumbrar cosas, que es lo que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Porque si usted lo mira, de pronto en hebreo puede decir, una cosa puede decir diferentes cosas. Puede ser 5 cosas. Pero esas 5 cosas es el Espíritu de Dios el que le va a decir, coja la tercera. Que es la que corresponde a lo correcto.
Porque sí, lo que pasó con los otros, o sea, los que escribieron la Biblia, los que tradujeron la Biblia, de pronto la tradujeron de acuerdo al concepto número 5. Y para ese lado era el 3. Claro, y el estado de ánimo de cada persona, no sabemos cómo podía estar, ¿cierto? Por eso nosotros aquí no tenemos una orquesta. Nosotros aquí no tenemos un equipo de sonido, no tenemos aquí una batería, y aquí tenemos una guitarra, y aquí tenemos un piano. Porque es que usted no puede saber si estas 4 o 5 personas que están aquí al frente de ustedes, en qué condiciones puedan estar cada uno. ¿Qué le pasó al del piano de pronto el día anterior, la noche anterior? Pero por no dejar de tocar la orquesta, entonces dicen, no, yo no puedo asistir porque es que yo estoy regulimpis. Y eso trae una maldición, trae un anatema sobre la casa del Señor. Y eso me mostró a mí una vez el Señor, y eso hablábamos en la iglesia anterior, o sea, anteriormente hablábamos sobre eso, y por eso no compramos ningún equipo. Porque hubo mucha gente que quería, no, es que yo quiero, yo toco el piano y tal cosa, y yo tal otra. Bueno, listo. Pero es que tenemos que tener la casa limpia. ¿Preparada para quién? Para el Señor. Por eso siempre le he dicho que tenemos que ser unánimes juntos. Por eso tenemos que todos venir a la casa del Señor con los pies limpios, con el apresto de la paz. Tenemos que venir con el escudo, pero tenemos que traer el yelmo. Yo le pregunto a los motociclistas si se quitan el gorro de la cabeza. Tenemos que tener el escudo, porque en cualquier momento de pronto tenemos que tener la coraza de justicia, que en cualquier momento de pronto el enemigo nos puede tirar dardos y nos hace ir para otro lado. Y es así como tenemos nosotros que venir. Y tenemos que traer la espada. Yo no la tenía porque la tenía acá. Y es así como Dios verdaderamente quiere que nosotros estemos en Él. O sea, Él quiere que nosotros aprendamos a estar en Él. Él quiere que usted, mi amado hermano, usted camine. Pero camine en Él. Para Él y por Él. Que usted vaya siempre de bendición en bendición. Que usted lo pueda ver. ¿Qué le dijo Job al final? Pero ¿qué hacía Dios al comienzo? Job se cansaba, Job se fatigaba. ¿O se imaginan ustedes preparando esos racimos de leña para poder hacer el holocausto o la ofrenda al Señor por sus hijos y por Él? ¿Se imaginan ustedes qué dijo Él? De oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Él sabía que Él estaba en todos lados, Él sabía que estaba dentro de Él, Él sabía que Él estaba dentro de Él también. Y es así como nosotros Dios quiere que usted aprenda a que usted está en Cristo. Que usted es templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Y si en usted mora en el Espíritu de Dios, todo lo que usted pronuncie en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios se manifestará y usted será de bendición. Y es así como Dios verdaderamente quiere que todos nosotros, que en verdad nosotros no tenemos un control sobre nuestros sentimientos, nuestras emociones. Usted no puede controlar su emoción. Usted de pronto está en la calle y de pronto llega y entra acá y me ve a mí, y si usted quiere saludarme, entonces de una vez se bota a saludarme, pero usted no mira que en ese momento yo estoy predicando. ¿O qué les pasó el día que les dije que por favor fueran obedientes? Se dejaron llevar por la emoción, ¿cierto? Qué bonito, venga para acá. Claro, estábamos, hermanos, bien, perfecto, sí, pero es que no era el momento ni el lugar apropiado para hacer esas cosas. No habíamos soltado, ¿sí?, la clase de matemáticas. Estábamos todavía en la clase. Y eso es lo que muchas veces sucede con aquellos que de pronto no ven esas cosas. Pero sí, nosotros sabemos que tenemos control sobre nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar cautivo, esos pensamientos tenemos que llevar cautivo ¿a quién? A la mente en Cristo Jesús, a la obediencia en Dios. Y de esa forma, mi amado hermano, ya que nuestros pensamientos deciden mis sentimientos, mis reacciones, y por eso debo llevar mi mente a Cristo con el conocimiento de su palabra, para no dar cabida al maligno, para no dar cabida al enemigo. ¿Qué le pasó a Eva? Eva dijo, déjame otro poquito más. Y resulta que ese poquito más fue lo que nos castigó a todos nosotros. Una bobadita. Es así como Dios quiere que nosotros
Quiere que nosotros aprendamos verdaderamente a conocer, a tener ese entendimiento, a entender. Pero Dios quiere que aún más, nosotros que estamos ya en este nivel, en el nivel de la luz, en este lado estoy yo, en este nivel de la luz, ya mi pensamiento, ya mi conocimiento, ya mi entendimiento son en Cristo Jesús. Ya son diferentes. Ya mi conocimiento no es un conocimiento que así por encima, tiene que ser un conocimiento que vaya entrando profundamente y vaya bogando mar adentro para que llegue a un entendimiento y que pueda en medio de ese bogar mar adentro llegue el momento en el cual me encuentro con la revelación. Digo, wow, qué bonita esta cosa. Yo no había entendido esto. Si ustedes oyeron mi charla, hay una parte de un audio donde yo lloré. Yo les pedí perdón por eso. Pero porque no pude. Verdaderamente fue para mí algo muy glorioso, muy grandioso ver que tenía un padre tan hermoso. Dije, wow, Señor, es que te tengo, Señor. Que cuando tú empiezas a sentir que ese papá está contigo, cuando tú empiezas a querer abrazarlo y sabes que ese calor que te produce, yo a veces lloro, porque para mí Él es muy, pero muy, muy grande. Porque la obra que Él ha hecho en mi vida es una obra maravillosa, para mí entender. Para yo poder estar aquí donde estoy, hablándoles a ustedes como les hablo, mis amados hermanos, es algo precioso, es algo grandioso. Porque yo aprendí a hablar en el mundo. Yo aprendí a llevar temas en el mundo. Yo aprendí a hablarle de cosas diferentes al mundo, de lo que yo estaba aprendiendo, de lo que yo era un especialista. Y de ver que Dios a mí me ha dado la oportunidad, me ha dado verdaderamente eso que yo le pedí una vez hace años, que yo quería hacer así como era en mi profesión, yo quería hacer en la palabra de Dios. Y fue cuando el Señor me dio por intermedio, el pastor me dio a mí la palabra, me dio la palabra donde en Jeremías 33:3 me dijo, clama a mí. Y para mí, ¿qué significó clamar? Si yo a ustedes les hablé de Moisés, recuerda que les hablé de Moisés, que Moisés le pedía al Señor que quería ver su rostro. Pero es que es diferente cuando uno pide, a cuando uno gime y a cuando uno clama. Hay que entender esos puntos. Por ahí oí un tema de alguien, un filósofo, creo que es un filósofo científico. Y ya el tipo estaba explicando la diferencia entre escuchar, ¿sí?, y oír. Y yo decía, o sea, para mí el tipo está un poquito errado porque nosotros hablamos del oído y en el oído hay 3 partes. Fuera de que físicamente hay 3 partes, pero en el oído hay 3 partes en cuanto a la parte espiritual de Dios. Yo los invito para que ustedes le pidan a la pastora ese CD, esa charla que hicimos. Creo que de pronto creo que están apareciendo, ¿cierto, Nora? Ya van a empezar a aparecer esos temas que nosotros teníamos desde el comienzo cuando hablábamos del ser humano. Que para nosotros fue una cosa, wow, pero para mí fue una cosa, y yo creo que también para la pastora. Porque uno siempre se va a hablar de algo, hablemos de la camisa, ¿cierto? Cuando de pronto nos pone a hablar el Señor, no de la camisa, sino de la costura, nos pone a hablar de prácticamente el componente de la camisa, la tela, el tipo de tela que tiene y qué características tiene la tela. Y uno decía, wow, y esto. Y empezamos a ver que siempre hay tres componentes en cada cosa de nuestro cuerpo. Porque si usted mira en el oído medio hay 3 huesecitos. Si usted mira en la parte del oído interno hay 3 elementos que son los que giran, que son los que llevan la parte de la estabilidad del cuerpo. O sea, es muy bonito cuando uno empieza a darse cuenta de eso. Es bonito. Creo que vale la pena de que lo oigan, vale la pena de que verdaderamente ustedes... ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es lo que uno tiene, lo que uno vive. Es con lo que usted camina, con lo que usted marcha, tal cosa. ¿Sí? A veces usted cree que su cuerpo no tiene nada, pero es que su cuerpo tiene muchas cosas que usted tiene que mirar. Y en la medida que usted analiza su cuerpo va a decir, wow, la gloria de Dios es grandísima, o sea, Dios es perfecto conmigo. Las 3 capas de los ojos. Pero fuera de tener 3 capas en los ojos, cada capa tiene 3 cosas diferentes. Y todo eso forma un número que se llama 9.
Pero esa la pastora habla mucho de los números. Bueno, mis amados hermanos, entonces aquí acabamos. Ya para el domingo, con el favor de Dios, porque me toca, vamos a hablar de una cosa importante que es, vamos a hablar del corazón. Porque mucha gente habla del corazón, ¿cierto? ¿Sí? Y otros le dicen a uno, bueno, ¿y dónde está el corazón? Amparito, ¿dónde está el corazón? En la parte espiritual. ¿Dónde está el corazón, Amparito? A ver. Entonces tenemos que empezar a hablar sobre eso, ¿cierto? ¿Para qué? Para que usted sepa muchas veces que el apóstol Pablo hablaba de una cosa muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en Cristo, en la época de Cristo, los judíos solamente hablaban de dos partes, ¿sí? El alma y el cuerpo. Y el cristianismo empezó a hablar del espíritu. De ahora a ver cosas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el domingo, con el favor de Dios, voy a ver si de pronto, ¿sí? Y les puedo explicar. Que sea Dios el que verdaderamente me coloque ese manjar en mi boca. Amén. Cerremos los ojos. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Padre, te damos gracias por todo, Señor. ¿Cómo no agradecerte, mi amado Dios? ¿Cómo no decirte que tú eres nuestro Dios, el hermoso, el precioso, el creador, el que nos hizo a nosotros, nos formó, nos entretejió, pero fuera de que nos entretejió y nos formó, nos dio a nosotros una serie de elementos para poder reconocerlo, para poder verlo, para poder amarlo. Pero fuera de eso nos dio una voluntad que era una voluntad propia de cada uno de nosotros, pero Él no hizo, o sea, no forzó nada, sino que Él mismo ha colocado que nosotros lo podamos conocer en todas las formas y que en la medida que los conocemos a Él, en esa medida podamos entenderlo y vislumbremos su gloria y lleguemos verdaderamente a la presencia de Él y podamos disfrutar de su gloria y su victoria, mi amado Dios. Gracias, Padre Celestial, gracias, mi amado Dios, porque tú haces el crecimiento, mi amado Dios. No hay nada que crezca, mi amado Dios, si tú no lo permites, mi amado. No hay nada que tu voluntad, Señor, no permita. Si tu voluntad dice no, es no, mi amado Dios. Pero si tu voluntad dice sí, la hoja del árbol se cae, Señor. Si tu voluntad dice, Señor, la semilla se abre. Si tu voluntad dice, Señor, la savia empieza a hacer crecer esa mata, esa planta, hasta que llegue a producir hojas, flores y frutos. Pero si tu voluntad lo permite, mi amado Dios, puede ser un fruto grande, apretado y remecido, Señor. Por eso venimos a ti, mi amado Dios, para que seas tú, Señor, colocando en nosotros cada día más ese entendimiento, Señor, y coloques en nosotros, Señor, esa revelación para poder ser iluminados por ti, mi amado Dios, para poder, Señor, llegar a ti y decirte, Señor, estamos aquí, Señor, en este momento. Ya no te oímos, Señor, ya no oímos de ti, ya no oímos tu palabra de ti, Señor, ya no oímos que hablan de ti, Señor, sino que ahora estamos en ti, mi amado Dios, estamos en tu regazo, estamos en el lugar santísimo, estamos disfrutando de tu gloria, mi amado Dios, estamos viendo tu rostro, tu felicidad, tu gozo, mi Dios. Y nosotros, Señor, te miramos y decimos, uy, Señor, y lloramos, Señor. Pero lloramos de alegría, mi amado Dios, porque reconocemos que tenemos un Dios bello, precioso, un Dios vivo, un Dios que inclina, un Dios que está mirándonos y que oye nuestro clamor, Señor. Hoy clamamos a ti, mi amado Dios, por la sanidad de todos nosotros, Señor, por la sanidad de este cuerpo, mi amado Dios, para que todo lo que haya, Señor, en el alma, Señor, sea, Señor, ocupada por tu Espíritu, mi amado Dios, se rompa todo, Señor, y que tú puedas ver dentro de él las cosas para que podamos caminar siempre en Cristo Jesús, de gloria en gloria, mi amado Dios. Llévanos con bien, mi amado Dios. Ministranos esta noche, ministranos todos estos días, Señor, para que el día que vengamos tengamos un conocimiento, un entendimiento y una revelación, Señor, bogando mar adentro, y cuando lleguemos estemos tan gozosos de que todo lo que nos digan ya lo sabemos porque tú nos los has explicado, mi amado Dios. Qué bonito es eso cuando tú nos explicas todas las cosas. Cuando tú permites que nosotros ya entremos, es como cuando el estudiante el día anterior lee la clase
y llega con el conocimiento de la clase y se encuentra con que el profesor le va a dictar la clase y ella sabe la clase. Dígame si no va a tener más y más profundización, conocimiento de eso. ¡Wow, Señor! Gracias, papito Dios. Llévanos con bien, mi amado Dios. Ya sabemos que eres muy bello, precioso, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados, porque pecamos, Señor. Pero, Señor, ten misericordia a nosotros, Señor. Elévanos más, Señor. Llévenos más alto, Señor. Que podamos, Señor, llegar a tu altura, mi amado Dios. No a estar rebasándote a ti, mi amado Dios, porque tú eres un Dios grande, hermoso, y nosotros somos finitos. Pero en tu sabiduría, mi amado Dios, en tu espíritu, tú lo puedes hacer, Señor. Enséñanos más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén.